Solo una breve mención de los destinatarios. Creo que ya me escucharon afirmar que en algunos manuscritos antiguos del siglo IV la palabra en Éfeso no está. Pero eso no significa que no haya sido escrito a esta congregación. No está, no sé por qué, pero como dije antes, los padres sí mencionan que Pablo se la escribe a los efesios. Yo creo que posiblemente no está, por lo que ya les dije antes. Se convirtió en una carta circular, como luego se convirtieron todas, pero esta carta de una forma particular deseaban que circulara más rápido y que cada uno la viera como destinada a sí mismo, especialmente porque esta carta no toca prácticamente asuntos locales. O sea, esta carta no es como la carta a los Gálatas o Corintios, donde Pablo toca aspectos particulares y puntuales de la congregación receptora. Así que como aquí no hay mención prácticamente a asuntos individuales de la congregación, entonces fue más fácil que se considerara una carta universal de Pablo. Bien, pero es bueno recordar algo de la iglesia cristiana en Éfeso. Si vamos a Hechos capítulo 19, Hechos 19, allí se nos mencionan algunas cosas de cómo empieza esta iglesia. Hechos capítulo 19, Hechos 19, nos dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Lo que nos muestra es que con el transcurrir del tiempo surgió una secta bautista, pero no en el sentido como nosotros, sino en el sentido de seguidores de Juan el Bautista, a los cuales no le hicieron caso a lo que su precursor hizo, porque cuando él estaba bautizando en el Jordán, y Cristo pasaba por allí, se acercó a ser bautizado, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dijo que vendría uno más grande que él. Él dijo, yo os dije que vendría uno más grande que yo, el cual ya no os bautizaría en agua como hago yo, sino que os bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Y entonces Juan da las credenciales de Cristo, allí él cumplió su responsabilidad como vocero, como Elías que prepararía el corazón del pueblo. Así que él es el profeta comisionado por Dios para presentar las credenciales de Cristo Jesús. Y él hace eso, él cumple eso. Y la Biblia nos dice que muchos discípulos de Juan llegaron a ser discípulos de Cristo, pero no todos. Y algunos continuaron con Juan y a pesar de que Juan luego muere, algunos digamos que se vuelven continuadores de la doctrina juanina bautista y entonces arman su propia secta muy cercana al cristianismo, pero que aún era deficiente. Así que Pablo se encuentra con algunos de esos grupos, oiga, en Éfeso. Miren que eso caminó bastante, ¿no? Porque ¿dónde empezó Juan el Bautista? En Palestina. Bueno, Roma en el siglo II le da el nombre de Palestina a toda la región esa. Así que Juan estaba en Judea. Y mira que Pablo se encuentra con seguidores del Juan el Bautista varios años luego de que muere en Éfeso.
Y entonces allí empieza, ¿no?, la iglesia cristiana con un grupo de personas interesadas en lo religioso, interesados en el arrepentimiento, eran genuinamente interesados en lo espiritual, pero estaban confundidos. Así que Pablo les dice, bueno, recibieron al Espíritu Santo, que es la prueba, la señal de que realmente son del Señor. Así que ellos dicen, no, ni siquiera conocemos qué es eso. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no porque ellos eran unitarios. Ellos practicaban el bautismo trinitario que mandó el Señor, solo que aquí Lucas siempre está resaltando el bautismo en el nombre de Cristo, porque el inconveniente que tenían en ese pueblo, en ese tiempo, judíos y gentiles, era la aceptación de que Jesús era Dios hombre. Ninguno deseaba aceptarlo así. Así que el bautismo, aunque era trinitario, era especialmente una identidad con Cristo, de que Cristo era el Redentor, el enviado del cielo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, no porque el Pentecostés se iba a repetir a perpetuidad, sino porque se necesitaba que cada uno de los grupos étnicos o sociales que existían en ese tiempo tuvieran una evidencia externa de que estaban siendo aceptados en la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo, y entonces manifestaron las lenguas, como pasó con los gentiles. Recuerdan en el patio de la casa de Cornelio, y luego, y antes en Pentecostés, Hechos 2, los judíos. Así que allí vemos una manifestación externa de la presencia y habitación del Espíritu Santo en creyentes judíos en el día de Pentecostés, creyentes gentiles en la casa de Cornelio, bueno, aquí también se trata de posiblemente una mezcla o combinación de judíos y gentiles. Bien, eran 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, así que Pablo estuvo haciendo misiones iniciales allí por 3 meses. Es interesante ver que Pablo llega a los grupos de personas religiosas. Hay personas que condenan a los cristianos porque nosotros vamos y le predicamos el evangelio a personas que ya están caminando en alguna clase de religión. Bueno, eso no está malo. Eso era lo que hacía Pablo. ¿Por qué? Porque las personas religiosas tienen algún deseo por Dios, por lo espiritual, están mal instruidos. Así que la iglesia es la maestra, la enseñadora de la verdad. Así que si nos encontramos por allí con personas que son religiosas, que están en cualquier secta o en cualquier iglesia falsa, les vamos a predicar y los vamos a traer para que vengan a ser instruidos. Eso es lo que hacía Pablo. Él iba primeramente a los grupos religiosos. En este caso fue a los seguidores de Juan el Bautismo, que eran muy cercanos al cristianismo, y va a los judíos. Bien, y después en el resto de la carta se nos muestra cómo empezó la congregación. Dice en el versículo 10 que él estuvo allí por 2 años para fundar esta congregación. Y le hablaba a judíos y griegos, entiéndase griegos aquí como gentiles, y oyeron la palabra del Señor, y el Señor hizo milagros apostólicos
por medio de Pablo, incluso hizo quedar en vergüenza a unos judíos exorcistas y fue muy grande la conversión. Tan grande fue y tan impactante la influencia del Evangelio que luego se levantan contra Pablo los mercaderes o comerciantes más importantes de la ciudad, porque en el transcurrir de ese tiempo el cristianismo llega a influenciar de tal manera que la gente está abandonando el culto a los dioses griegos y a los dioses romanos, y de manera especial el culto a la diosa Diana. Así que aquí Pablo se ve enfrentado con una multitud. Los compañeros de Pablo desde el verso 23, porque quieren cerrar la iglesia. La iglesia no conviene aquí porque está afectando a todo, a los bares, al culto a la diosa Diana, los centros de prostitución. Mejor dicho, aquí ya no hay malos y no nos conviene eso. Nos conviene que hayan malos para que tengamos algo que venderles. Es interesante, ¿no?, ver eso, cómo el cristianismo verdadero, cuando llega a una zona, impacta a esa zona. Aquí creo que tengo unas diapositivas, si no me... ok, aquí está, de la ciudad. Éfeso entonces quedaba en la parte sur del Mediterráneo, en el cruce entre la frontera asiática y europea, o Europa del Este y Europa occidental. Así que era una ciudad importante del Imperio Romano. Era grande, se cree que para el tiempo de Pablo podía tener 400,000 o 500,000 habitantes. Así que era una metrópolis muy grande para ese tiempo. Hoy día sé que 400,000 no es que sea muy grande, pero para ese tiempo sí. Así que tenía uno de los templos más famosos de su tiempo, el templo de la diosa Diana o de la diosa Artemisa. Se creía que la estatua vino del cielo. Y entonces todo el mundo iba allí. Casi siempre los cultos a las diosas, como pasaba también en Corinto, el culto a las diosas, la celebración más grandiosa era por medio de sacerdotisas. Y la forma de adorar a la diosa era manteniendo relaciones íntimas con los hombres adoradores. Así que no es de extrañar que este culto tuviese mucha fama mundialmente, y que especialmente los hombres fueran a adorar a este templo. Así que cuando Pablo empieza a predicar, se les daña el negocio y se arma una trifulca muy grande. Es algo terrible. Así que este es el contexto de la iglesia a la cual Pablo les escribe. Allí es una réplica en dibujo de lo que era ese dios a la diosa Diana. Era una ciudad imponente y se deja ver por las ruinas que aún se encuentran allí. Aquí les comparto una foto. Ok, bien, esto todo sobre los destinatarios. La congregación creció mucho, la congregación avanzó mucho, e incluso aún en el siglo II y en el siglo III encontramos esta iglesia siendo aún muy fuerte. Ok, hasta aquí toda esta parte introductoria de la carta a los Efesios. Bien,
Ahora quisiera que empezáramos a estudiar algunos de los temas más importantes que encontramos en la carta. No sé si sobre esta parte, sobre este punto, hay alguna duda, alguna inquietud, comentario. No hay. Bien. Entonces vamos a empezar a estudiar algunos de los temas más importantes que encontramos en la carta. Bien, aquí les quiero presentar un bosquejo de la temática que desarrolla Pablo. El tema principal es la gloriosa iglesia de Cristo. Pablo nos presenta las verdades sublimes y excelsas, como ya vimos en la clase pasada, de la iglesia de Cristo. Su énfasis es ese, mostrarnos las riquezas de la gracia en la nueva humanidad. Y esta nueva humanidad recibe el nombre de iglesia. Y observemos cómo Pablo desarrolla este tema principal. Capítulo 1, esta gloriosa iglesia fue decretada en el eterno plan de redención. Ya lo hemos visto en el capítulo 1 y vamos a profundizar más. Capítulo 2, versos 1 al 10 presenta a la iglesia sentada eternamente en lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 13, nos presenta la iglesia compuesta por dos pueblos, judíos y gentiles reconciliados por Cristo en la cruz. Capítulo 3, versículo 14 al 21, allí se nos muestra que la iglesia, siendo luminosa, expresa la gloria de Cristo, no solamente delante de los hombres, sino incluso delante de los ángeles y demonios. Capítulo 4, versos 1 al 16. Aquí Pablo habla de la unidad de la iglesia, pero que esta unidad no significa uniformidad, sino que hay una diversidad, pero que esta diversidad trabaja en pos de la unidad de ella misma. Capítulo 4, versos 17 al 5:20, nos habla de esa gloriosa iglesia de Cristo siendo renovada constantemente en el espíritu de su mente, siendo llenada por el Espíritu Santo y creciendo en santificación. Ahí está toda esa parte práctica de la epístola. En el capítulo 5, verso 21 al 6:9, continuando con esta parte práctica, Pablo dice que la iglesia, que es el reino de Dios manifestado en esta tierra, expresa el principio universal de sujeción. Así que Pablo aquí habla de la sujeción de la esposa al esposo, de la sujeción los unos a los otros, de la sujeción de los hijos a los padres, la sujeción de los empleados a sus jefes. Y en el capítulo 6, versos 10 al 20, allí Pablo nos presenta a la gloriosa iglesia de Cristo vestida para la guerra, con una armadura que es efectiva, y Pablo concluye con esa iglesia militante en guerra constante espiritual, en una batalla espiritual. Así que eso es a grosso modo cómo Pablo desarrolla la temática que es la gloria de la iglesia de Cristo en toda su epístola. Bien, vamos a empezar hoy a ver algunos de los temas principales. No vamos a revisar capítulo por capítulo, sino algunos de esos subtemas principales que Pablo desarrolla en la carta. Y uno de los primeros aspectos que quiero que observemos, no porque sea el más importante, aunque sí que lo es,
es el tema de cómo la gloriosa iglesia de Cristo se renueva constantemente. Y hay un tema, hay un subtema que es transversal en la epístola, y este es el tema de la santificación. Y creo que considero importante empezar por aquí, porque siento que el primer tema que desarrolla Pablo es el de la predestinación y la elección por gracia. Quiero mostrarles que la predestinación, la cual incluye la elección, recuerden, la predestinación es el decreto eterno de Dios determinando el destino final de los hombres, pero la predestinación incluye la elección e incluye ¿qué? La reprobación. Todo está dentro del consejo, dentro de la predestinación, pero cuando se habla de elección siempre es para salvación. O sea, la elección siempre es para salvación. Así que a veces y en ocasiones, cuando las personas oyen ese tema de la elección y la predestinación, de lo cual nos habla Pablo aquí, pueden tomar dos rumbos equivocados. O sea, aparte del rumbo real. Uno es detestar lo que Pablo dice aquí y manipularlo de tal forma que predestinación no es predestinación y elección no es elección. Se inventan una cantidad de cosas para llegar a contradecir aquí a Pablo, pero a la misma vez tener la tranquilidad en su conciencia de que no están contradiciendo a Pablo, sino que están reinterpretándolo. Los que niegan la doctrina bíblica de la predestinación y la elección que Dios desde antes de la fundación del mundo, por su propio beneplácito y sin tener en cuenta ninguna obra buena o mala, decidió amar a unos salvándolos y al resto abandonándolos en la miseria de sus pecados. Entonces, cuando unos oyen eso, dicen, no, eso es injusticia. ¡Oh, injusticia de injusticias! Eso es lo que unos dicen, ¿cierto? Así que están los que se van para ese rumbo, pero están los que se van para el otro lado. Dice, oh, bendita doctrina de la de la predestinación y elección. Oh, sí he sido elegido por el Dios misericordioso y Él sabe que yo no podía hacer nada para mi salvación. Él lo ha hecho todo, así que yo he creído en Cristo, soy salvo, siempre salvo y voy para el cielo, aunque viva en esta tierra como los que van para el infierno. Las dos cosas están mal. No voy a rechazar la doctrina esta porque es bíblica, pero tampoco voy a usarla, como dice Pablo, usar para mi propia condenación la gracia, como libertinaje, ¿no? Y creo que es suficiente que Pablo, al hablar en esta carta de esas doctrinas tan preciosas como es la adopción, la unión con Cristo, Pablo siempre está poniéndolo en el contexto de la santificación, es decir, ¿para qué nos escogió Dios? Así que quiero que en lo que resta de esta noche y posiblemente parte de mañana en la mañana, estudiemos la doctrina de la santificación en la carta a los Efesios. Bien, ¿qué es esto de santificación? Bueno, como en casi todas las doctrinas, los cristianos y aquellos que se creen cristianos llegan en ocasiones a conclusiones distintas. Pero hay una que sí es bíblica y hay otras que no lo son. Para unos, santificación es yo puedo hacerlo, yo debo hacerlo, yo tengo que hacerlo y tú puedes hacerlo, debes hacerlo
y tienes que hacerlo. La santificación para unos es esto, moralismo. Entonces voy a hacer el máximo esfuerzo por someterme a los mandatos de Dios. Y a eso le añado algo de gracia. Dios me acepta por Cristo, pero también por mi buena disposición. Eso desemboca en el legalismo. Y nos centramos en lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, y mi esfuerzo máximo es hacer lo que yo tengo que hacer, y de vez en cuando confío en el Espíritu Santo, de vez en cuando confío en la gracia de Dios, y digo que sí confío en el Señor, pero mi santificación está centrada más que todo en lo que puedo hacer yo, y cuando no hago, lo que se supone que debo hacer, entonces tomo o el rumbo de vestirme con apariencia de piedad para que el resto crea que yo sí hago eso, o frustrarme. Y digo, no, definitivamente yo no puedo ser cristiano. Yo no soy cristiano, así que no me congrego más, no oro más, yo soy muy malo, Dios no me acepta. Como si Él nos aceptara por lo que uno hace o por lo que uno deja de hacer. Están otros que conciben la santificación como esto. Empezamos con la gracia, Dios me acepta solo por Cristo, ¿cierto? Soy salvo por pura gracia. Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo hizo todo lo que tenía que hacer yo, así que ya estoy en el amado, he sido reconciliado con el Padre, me he bautizado, cumplí con los requisitos iniciales, ya soy miembro de una congregación, entonces soy salvo, siempre salvo. No importa lo que hago, no importa si ando como un diablo en esa tierra, el Señor se alegra en mí y me espera el cielo. Esto es libertinaje. Y las dos no son bíblicas. Y las dos no las enseña Pablo aquí. Ni moralismo, ni legalismo, ni libertinaje. ¿Qué es lo que Pablo nos enseña aquí sobre la santificación? Que la santificación consiste de, uno, la gracia. Dios me acepta solo por Cristo, no por nada que yo haya hecho. Que las mejores obras que yo haya hecho son como trapos de inmundicia delante de Dios. Incluso siendo cristiano, no hay una sola obra, por muy buena y santa que parezca ella, y por muy buenas intenciones que yo tenga, que sea aceptable delante del Padre, al menos que Cristo no la perfeccione. Decían los puritanos que estamos tan manchados por el pecado que incluso nuestro arrepentimiento sería desagradable delante del Padre si nuestro arrepentimiento no fuera perfeccionado por Cristo. Decían ellos, tendríamos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Empezamos aquí y continuamos aquí. La doctrina de la santificación en Pablo es que Dios me acepta solo por Cristo, y esa gracia que me aceptó, que me llevó a ser acepto por el Padre, produce en mí frutos que glorifican la santidad de Dios. Al final, ¿para quién será todo el reconocimiento? Para Dios, para Cristo.
Esta gracia produce en mí frutos que glorifican la santidad de Dios. Cuando estemos en el cielo y Dios nos muestre todo lo que hemos hecho aquí, todas las equivocaciones, errores, enfermedades y aflicciones que vinieron como resultado de nuestro pecado será culpa únicamente nuestra. Pero todo crecimiento que tuvimos en la gracia será resultado ¿de qué? De la gracia de Dios. Y vamos a decirle gracias Dios porque tú fuiste quien hiciste eso en mí. Y esto es el Evangelio. Esta es la santificación bíblica. Así que vamos a revisar todo lo que nos dice ¿qué pasó? Que si puedo regresarla, claro que sí, hombre, ni que estuviéramos. Bien, ya. Bueno, quiero mostrarles entonces cómo Pablo nos presenta y nos mezcla la doctrina de la predestinación, la doctrina de la salvación con la doctrina de la santificación. La santificación. Bien, para comprender la doctrina de la santificación, primero tenemos que comprender la doctrina de la redención. ¿Cierto? Pablo nos presenta en esta epístola de una forma clara lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo cual no hubo sinergia de ninguna clase. Eso solamente fue hecho por Dios externo a mí. La elección, ¿eso quién hizo? Pablo dice que lo hizo Cristo por mí. He sido elegido por el Padre en Cristo y yo no tuve participación allí en nada, absolutamente, no hice nada. El llamamiento eficaz es algo que Dios hizo por medio de Cristo en mí y yo no tuve nada que ver en ese tema. La justificación es algo legal que Dios hizo por mí. Bueno, todo esto que yo menciono aquí, o por lo menos la elección y la justificación, no es algo que sucede en mí, es algo que Dios hace por mí, es algo legal. O sea, la justificación es que Dios me declara justo, y eso es algo externo a mí mismo. O sea, no es que Él me infunde justicia y me hace justo, que luego sí hace Él eso en la santificación, sino que Dios me declara justo, libre de toda culpa, libre de todo pecado, y a partir del instante en el cual puse mi fe en Cristo como resultado de la elección y el llamamiento eficaz desde ese instante, Dios me mira como si nunca hubiese pecado. Totalmente limpio y puro hasta el fin del mundo, y entraré a la morada celestial. Y la glorificación es algo que hará Dios por mí y en mí cuando estemos en el estado eterno. Aquí yo no hice nada. Cristo lo ha hecho por nosotros. Pero Pablo en la epístola nos muestra algunas cosas que Cristo hace en nosotros. Y a eso que Cristo hace en nosotros le llamamos la santificación. Así que hay cosas que Cristo hace por nosotros, externas a nosotros mismos, pero que son para el bien nuestro. Y hay cosas que Cristo hace en nosotros actualmente, y eso es a lo que llamamos la santificación. Bien, ¿cómo relaciona Pablo la doctrina de la predestinación y la doctrina de la santificación? Hay una secta que no sé si aquí en Houston la hay, sé que sí la hay en Norteamérica, que creo que hasta empezó acá. De aquí sale lo bueno
y lo malo también, ¿no? Hay una secta que se llama Creciendo en Gracia, ¿sí la han escuchado? Bueno, esta secta habla mucho de predestinación. Y ellos dicen que Dios nos predestinó. Y si estoy predestinado para salvación, no importa las aberraciones más grandes que yo haga en este mundo, si vivo en fornicación el resto de mi existencia, en borracheras, en herejías, en hechicerías, en adulterio, en homosexualismo, no importa en lo que viva, como he sido predestinado, soy salvo. Bueno, eso no es lo que dicen las Sagradas Escrituras. El salvo vive como salvo. Por eso prefiero decir que nosotros creemos en la doctrina de la preservación o la perseverancia de los santos. Y afirmamos no que una vez salvo, siempre salvo, sino una vez salvo, siempre santo. El salvo necesariamente, o sea, eso es indefectiblemente, el salvo anhela la santidad. ¿Que peca? Sí. No hay hombre en esa tierra que nunca peque. Y el que diga que no peca, dice Juan, es un mentiroso. Pero el salvo ama la santidad. Y Pablo, cuando introduce el tema de la predestinación, él nos dice, miren, Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Aquí está clara la doctrina de la elección. Los que son salvos lo son porque fueron elegidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y nadie que haya sido escogido así por Dios se perderá, y nadie que no haya sido escogido así por Dios se salvará. Solamente se van a salvar los que han sido escogidos así por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No porque Dios previó que iban a creer. No. Fue por el designio de su sapientísima y santísima voluntad. Como Pablo lo explica en Romanos capítulo 9. Usando la ilustración de Esaú y Jacob. Y él es muy claro. No por ninguna obra que hubiesen hecho. No porque hicieron bien o porque hicieron mal, sino porque a Dios le plació. Es más, si Dios me hubiese comisionado a mí para escoger entre ellos dos a quién iba a ser salvo y quién no, yo escojo a Esaú. Me pareció un poco más noble, por lo menos más ingenuo. Jacob me pareció un vivo. No sé si aquí usan la expresión esa, ¿verdad? O sea, tramposo. Yo no lo hubiese escogido a él. Pero yo no soy Dios. ¿Por qué lo escogió Dios? Dice Pablo, porque a él le plugo, a él le plació hacerlo así. Bueno, Pablo dice que en Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Miren lo que responde Pablo. Para ser santos y sin mancha delante de Él. Creciendo en gracia es más bien creciendo en desgracia. Sí, y es triste, y oramos para que Dios tenga misericordia de muchos que están allí engañados. Dios nos escogió en Cristo para ser salvos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Obviamente que esto se alcanzará perfectamente ¿cuándo? En la glorificación, cuando se dé la consumación de la redención. Vamos a ser perfectamente santos en nuestra vida práctica, pero en este momento
Dios nos está viendo en Cristo como santos y sin mancha delante de Él. Pero lo que somos delante de Cristo es lo que debemos anhelar ser en nuestra vida diaria. Hay una incongruencia cuando yo digo que soy santo y sin mancha delante de Él, pero amo la suciedad. No. El cristiano peca, sí. Y nuestra confesión de fe, usando las escrituras mismas, dice que algunos salvos pueden caer incluso en pecados graves. Las escrituras nos lo muestran. Recuerdan a Noé. Se emborrachó y se emborrachó tan feo que se desnuda y se expone a la burla por lo menos de uno de sus hijos. Pregunto, ¿se volvió Noé un borracho? Se emborrachó, pero no se volvió un borracho. ¿Recuerdan a Moisés, el hombre más manso luego de Cristo? Y como dicen mis hermanos mexicanos, la regó. Los colombianos decimos la embarró. Y no sé cómo será en otras partes. Coge rabia y golpea la piedra. Ira. ¿Pero se volvió Moisés un iracundo? No. ¿Recuerdan a David? El dulce cantor de Israel, como la Biblia misma lo llama. El rey más típico del Señor, que lo tipificó de una forma más clara. Adulteró. Pregunto, ¿se volvió un adúltero practicante? No. ¿Recuerdan a Pedro? El impulsivo Pedro. Apostató temporalmente de Cristo. ¿Se volvió apóstata? No. Los santos pecan y en ocasiones pecados graves. Vendrán las consecuencias. Todos ellos sufrieron las consecuencias de su pecado. Porque Dios al que ama, lo disciplina, lo castiga. Al que recibe por hijo, lo azota. Porque si no lo azota, entonces no somos hijos, sino bastardos. El santo peca, pero no ama el pecado. Y esto es lo que nos dice Pablo, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, no para decir soy salvo, siempre salvo, aunque viva como el diablo, sino que Dios me predestinó para ser salvo y porque soy salvo, amo ser santo y sin mancha delante de Él. Bien, otro texto. 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí incluye la doctrina de la predestinación y la doctrina de la adopción. Dios nos adoptó como hijos de Él. Y este adoptar implica que Dios decidió incluirnos en el testamento. La adopción en el mundo romano, y es el contexto en el cual está Pablo, no solamente es cuando un padre toma un niño que es hijo de otro
padres que tal vez ya no los tienen o lo abandonan y lo toman como hijo suyo, como hijo de él, con todos los beneficios, implica eso. Pero en Roma, los niños, cuando llegaban a cierta edad, el padre públicamente hacía una ceremonia en el cual lo reconocía como heredero de él. Porque no solamente por ser hijo de él tenía derechos, no, el padre se los tenía que dar y lo tenía que reconocer públicamente. Así que es posible que Pablo aquí esté considerando las dos cosas. Por un lado, Dios nos creó, pero nosotros nos apartamos de él. Decidimos andar en este mundo como hijos del diablo. Bueno, Cristo a los judíos les dice que son hijos de Satanás, ¿no? Bueno, no es que vamos a ir evangelizando por allí a las personas y le vamos a decir, oh, hijos del diablo, pero sí que lo son. Así que implica que Dios, en su gran misericordia, nos rescata de ese padre malvado que es el diablo y nos toma para sí y nos adopta como hijos suyos, pero a la misma vez que Él públicamente, por medio de Cristo y con el beneplácito de Cristo, no solamente te adopto como mi hijo, sino que a la misma vez te doy todos los derechos que le corresponden a un hijo. Tú vas a ser coheredero con mi hijo Jesucristo. ¿Y para qué Dios hizo eso? Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y qué es esto de la gloria de su gracia? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? ¿Cómo se manifestaba la gloria de Dios en el templo? De una forma tan esplendorosa y resplandeciente que nadie podía acercarse. ¿Recuerdan ese maravilloso culto al cual Dios invitó al pueblo y les dijo, quiero que el pueblo venga y se acerque, pero que no toquen el monte, pero que se acerquen? Hoy quiero que el culto sea en vivo y en directo desde el cielo. El cielo va a bajar a la tierra. Y Moisés pide que todo el pueblo se santifique durante 3 días. Y las campanas suenan y se convoca y todo el mundo va para el culto. Y el templo es el monte. Y empieza el culto. Y esa gente empieza ¿a qué? A temblar. A temblar de miedo. Cada vez que escuchan la voz de Dios, que es como trompetas, como truenos y relámpagos y temblor de tierra, el pueblo se asusta más y más. Ellos vieron la gloria de Dios. La gloria de Dios se expresó como una gloria terrible porque es su santidad. ¿Recuerdan a Isaías en el capítulo 6? Él también estuvo en un culto en el cielo. Y al principio no le fue bien, ¿no? ¿Sí recuerdan? Vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y escuché el coro más hermoso que he escuchado, un coro de ángeles que cantaban santo, santo, santo. Y Isaías estaba feliz y dichoso presenciando un culto en el cielo. Pero cuando él ve al Kyrios, al Señor, alto y sublime, y ve su santidad, y los rayos de la santidad traspasan su vida, y él se ve a sí mismo, ¿cuál es la exclamación que él hace? Brincar y danzar porque estaba en la presencia del Señor. Pavor. ¡Ay de mí!
porque siendo yo de labios inmundos y habitando en medio de pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Vio su gloria, y su gloria era su santidad. Así que si fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia, entonces esto ya de por sí implica que hemos sido predestinados para la alabanza de la santidad de nuestro Dios, que se expresa salvando a un pueblo para que viva para su gloria en santidad. La predestinación va ligada a la doctrina de la santificación, necesariamente. ¿Qué hora es? Ay, Señor. ¿Qué inquietudes hay hasta este punto? Preguntas. Me entusiasmé mucho y me pasé del arco. Qué pena con ustedes. ¿Ok?